político y económico. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido, sí. Muchísimas gracias. Mira, yo quiero, ya finalizando el año, y en las últimas apariciones de este programa, consultar a algunas personas que tienen condiciones analistas, que profundizan en el análisis de la situación nacional. Pensé, como tú sabes, hacer un programa contigo y con Chemel, pero problemas de agenda no lo permitió. Entonces quiero hablar contigo hoy, y la próxima semana voy a traer a Oscar Chemel. Es obvio decir que Venezuela ha vivido profundos cambios culturales en los últimos años. Y yo quisiera saber, desde tu punto de vista, si esos cambios son reflejados en las encuestas que se hacen, en los códigos que se utilizan, en los valores, si se reflejan de alguna manera. O por el contrario, simplemente las encuestas hoy en día son referencias en cuanto a la opinión de la gente. No, se reflejan sin ninguna duda. Nosotros hemos visto cambios muy importantes en la opinión pública venezolana a lo largo de estos, casi 30 años que tiene Data Analysis midiendo ya opinión pública en Venezuela, ¿no? Y ahí el tema, digamos, yo diría, es como mixto. Tiene que ver, primero, con los cambios, en efecto, generacionales. Hay un tema de cambio generacional que es importantísimo. Yo diría uno de los más importantes. Y luego tiene también ¿Esos cambios han obligado a un cambio de metodología? Han obligado cambios metodológicos, han obligado a tratar de entender diferentes aristas de los mismos problemas. Por ejemplo, al principio, hace unos años, el venezolano era como más directo, más simple en la valoración política y en la valoración económica. Hoy, lo que llamamos la generación venezolana nueva, promedio, la promedio, es una generación que en la terminología técnica se llama generación Y o millennials, es como se cataloga a nivel internacional. Es una generación que nació después del año 1985 y que en el caso venezolano la población promedio tiene alrededor de 29 años. Entre 25 y 30 años es un promedio venezolano. ¿Cómo es ese promedio venezolano? Y lo vemos en sus inquietudes, en las encuestas, lo que nos dicen que les interesa, que les importa, que están buscando. Bueno, uno, si lee los medios de comunicación, periódicos, programas, etcétera, uno podría confundirse pensando que al venezolano solo le importa la política y la economía. Y la verdad, la política y la economía, el entorno, son muy importantes para la población. Pero la población venezolana típica quiere vivir. Y vivir espectáculo, deporte. Quiere deportes, quiere espectáculo, quiere recreación, quiere tecnología, quiere además que le ayuden a explotar su vida. Es decir, eso es una parte muy importante del venezolano. Y además, estos venezolanos son unos venezolanos nuevos que nacieron con tecnología. Es decir, tienen en sus teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, se conectan en internet en sus teléfonos inteligentes y ellos están con todas las noticias, toda la información de todo tipo es en tiempo real. Ellos no pueden esperar, por lo tanto son impacientes. Ahora, ¿tú crees que esa actitud de ese sector de la población, de lo que hoy en día es esa media que tú señalas, es recogida por la dirección política del país? No. ¿Por la dirección empresarial? No, creo que, bueno, en el tema, quizás en el tema empresarial, como están obligados a la conexión en la venta de productos, en el mercadeo, están como más haciendo investigación de las formas de pensamiento y conducta de esos consumidores. Y ahí, pues probablemente hay un poco más de desarrollo, aunque todavía hay mucho camino por avanzar para poder conectarlos. Pero no la entienden. Sí, es más difícil. Hay medios de comunicación en Venezuela que también han avanzado. Por ejemplo, tú ves algunos
medios que entienden que la noticia ya no es como antes, donde tú recogías la noticia hoy a las 3 de la tarde y lo ibas a sacar mañana como un tubazo. Eso ya no existe. Sí. Ya no hay tubazos. Cualquier cosa que pasa hoy a las 2 de la tarde, a las 2 y 1 minuto, está dando vueltas por todas las Exacto. redes sociales, inmediatamente tienes información, aparece. Entonces, te obliga a cambiar. Ahora, la dirigencia política parece, y no estoy hablando solamente de un lado, estoy hablando de la dirigencia política global de Venezuela, Globalmente, ¿no? es un poco primitiva en la conexión con el elector. Es primitiva porque, por ejemplo, los conectores tecnológicos son como muy básicos, se meten, tienen presencia en Twitter, tienen presencia en Facebook, colocan temas en Internet, pero todavía siguen pensando en los temas clásicos o en los temas convencionales, y esto tiene que ser muy combinado. Pero hay intentos realmente Sí hay intentos, por supuesto que... por actualizarse. Claro, quizás vas unos pasitos atrás, pero bueno, siempre vas caminando hacia esos procesos. Ahora, es muy importante entender que en el mensaje político de Venezuela hoy, tú ves como dos polos, que ninguno de los dos conecta a la gente. Uno, por un lado, entonces el mensaje es, digamos, revolución, socialismo, la izquierda, el no sé qué. Y por el otro lado es la libertad de expresión, el rescate de la democracia, el no sé qué. Y cuando tú hablas con, digamos, un elector promedio, resulta que él lo que quiere es que le hablen de las cosas que afectan su vida cotidiana. Por supuesto que todas estas cosas que hablan en el fondo afectan la vida cotidiana, pero no está traducida a la demanda de esa población. Para esa persona en el barrio o incluso en una urbanización, los temas que le interesan es los temas que están vinculados a su vida. Están interesados en qué está ocurriendo, por ejemplo, con la escuela que está al lado donde van a ir sus hijos. ¿Qué pasa con las vías que no están funcionando? ¿Por qué hay o no hay agua o problemas eléctricos? ¿Hay la posibilidad real de conseguir una casa en una misión vivienda o en un desarrollo privado? Es decir, hay infraestructura. ¿Cómo está, por ejemplo, el supermercado donde yo voy a comprar? Ahí está la vida, es decir, la vida cotidiana. Eso puede parecer muy simplista, porque te pueden decir, bueno, pero no entienden que es que haya, por ejemplo, electricidad o infraestructura depende de que tengamos democracia, política, o izquierda, revolución, o al revés, capitalismo. Eso es lo que explica eso. Sí, es lo mejor. Pero la vida cotidiana está llena de esos elementos, digamos, muy simples, que si tú no los conectas, son muy concretos, que si tú no estás encima, es la vida si misma. no los acompañas, Sí. no, te desconectas de ellos. Bueno, es muy interesante lo que acabas de decir, pero vamos a una cosa ya más concreta. Te pregunto, ¿cómo ves la situación del país? No me respondas con simplismo, yo sé que tú no eres una persona simplista, sino más bien complicada, ¿no? Sí. Y trabajas muy bien la respuesta. Mira, Porque muchas veces la respuesta es, la situación del país es mala o es buena. O algunos incluso van más allá y se inhiben, no se atreven a emitir opinión. Ahora, es importante la visión tuya acerca de la situación del país en este momento. quizás arranco por una definición y elaboramos. Evidentemente, Venezuela está en crisis. Eso, por cierto, no es una palabra nueva para nosotros. Si aquí estuviéramos hablando del terrible año 14, no estaríamos hablando del 2014, estaríamos hablando de 1814 con el decreto a guerra, muerte, libertador. Y si estuviéramos en 1914, estaríamos en el arranque de la Primera Guerra Mundial y todos los impactos sobre el mundo completo, incluyendo Venezuela. El 2014 es un año de crisis. Hemos vivido una crisis que ha estado caracterizada por dos cosas que se traducen a la vida cotidiana, de esa que hablábamos, en dos variables económicas que afectan a la población cotidiana: inflación y desabastecimiento. Sin entrar incluso a decir causas o razones para esa inflación y para ese desabastecimiento, esas dos variables han marcado la vida de los venezolanos en el año 2014. Cualquier venezolano al azar, no importa su preferencia política ni su nada. Es decir, en común
tenemos algo todos los venezolanos. ¿Tú crees que el dato económico ha pasado a ser determinante en este momento? Es muy importante. En el año 2014 No en así particular, en el pasado. hay años donde la política ha marcado la pauta. En el año 2014 hubo, en efecto, eventos sociopolíticos importantes a principios de año, pero si yo tuviera que definir el 2014, lo definiría como un año de crisis económica importante, que se traduce en inflación y desabastecimiento, que ha deteriorado la calidad de vida de la población. Y eso tiene luego impactos políticos, tiene impactos sociales, etc. Ahora, si estudiamos esa crisis, ¿qué conseguimos? Conseguimos que esa crisis estaba ocurriendo sin que hubiera todavía ningún problema petrolero. Era una crisis interna, no era una crisis como clásica de Venezuela, que son las crisis porque había un problema afuera, porque hay una crisis mundial, porque cae el precio del petróleo y afectaba a Venezuela. No, aquí eso no estaba pasando. Hace 3 meses el precio del petróleo estaba estelar, nadie se imaginaba que iba a ocurrir lo que está ocurriendo ahorita, de caída severa en el precio, y sin embargo estábamos con problemas de productos, problemas para conseguir los productos, y la inflación, según el último dato del Banco Central de Venezuela, que lamentablemente su última publicación es agosto, todavía no ha sido publicado, septiembre y octubre, que creo que es muy importante que se publique, porque es la forma de analizar la situación en Venezuela. Es decir, la última data de agosto nos hablaba de una inflación anualizada de más de 60%. Esa es la inflación más alta de América Latina. Y cuando lo ves desde el punto de vista de abastecimiento, consigues problemas importantes, que por cierto, el gobierno no ha escondido, el gobierno ha dicho que hay una crisis. El gobierno tiene una tesis de que esa crisis proviene de una guerra económica. Los analistas, o la mayoría de los analistas, pensamos que proviene de un modelo de control económico no bien planteado que genera impacto sobre la economía. Pero el resultado final es que tenemos una crisis, y crisis interna. Ahora, eso es, como mosca, una crisis interna importante que afecta la vida de los venezolanos, pero yo creo que es muy importante entender también que es una crisis para la que el país, sin duda, tiene margen de maniobra. No es verdad que Venezuela está quebrada. No es verdad que Venezuela no puede resolver sus problemas. No es verdad que vamos a explotar como una orejita y que nosotros somos como el peor momento histórico de algunos países que pasaron hambre. Eso no es verdad. Es decir, tú no aceptas esa visión catastrofista no de es aquí. cierta. Se acabó el país, se hundió, que hay que bajar la Santa María. Y no, pero es que no, lo que hay que hacer es lo correcto para resolver el problema. Es decir, aquí el llamado, lo importante es entender que tienes una crisis, identificar la fuente de la crisis. ¿Por qué? Porque si tú identificas bien la fuente de la crisis, entonces tú tienes muchísimas formas de atenderla. Venezuela no es verdad que no tiene reservas internacionales. Eso es mentira. Es decir, hemos perdido reservas y hay crisis. Y en verdad, el tipo de cambio en Venezuela, en mi opinión, es totalmente inadecuado. Y al ser un tipo de cambio inadecuado, ¿por qué digo que es inadecuado? Dice que elaboremos los temas. Bueno, supón que yo le digo aquí a los oyentes de este programa que yo tengo aquí en mi maletín, no sé, $1000 y se los vendo a 6.30 bolívares por dólar. ¿Quién lo quiere? Bueno, las colas de las empresas de electrodomésticos va a ser chiquita en comparación a la cola que va a estar aquí enfrente de Televen, a venir a comprar dólares a 6.30. Todo el mundo lo quiere. Es decir, ok, te lo vendo a 12. ¿Quién lo quiere? Todo el mundo lo quiere. Te lo vendo a 60. ¿Quién lo quiere? Todo el mundo lo quiere. Bueno, ¿tú te imaginas, José Vicente, un bien que yo le multiplico por 10 el precio y todo el mundo lo quiere? Algo pasa, ¿verdad? Es decir, no es posible que un bien yo le multiplique por 10 el precio y la gente siga pensando que es barato. Bueno, algo no funciona. Bueno, eso que no funciona desata una crisis interna por 2 vías importantes. La primera, muy importante, la primera, como todo el mundo te demanda divisas porque son regaladas, y mosca, no es entonces que Venezuela no tenga dólares o que Venezuela no esté produciendo petróleo. Eso no es verdad. Lo que está pasando es que tú lo estás vendiendo a un precio ridículamente bajo y todo el mundo lo quiere. Entonces, cuando todo el mundo lo quiere, no te alcanza. Y si no te alcanza, entra la discrecionalidad. Tengo que decidir a quién le doy y a quién no le doy. Cuánto te doy y a quién le doy y dónde y cómo. Bueno, cuando alguien tiene que decidir eso, hay 2 cosas que ocurren en economía clásica. Primero, la ineficiencia.
porque tú no sabes realmente cómo se hace esa distribución de manera adecuada. Y lo segundo, la corrupción. Porque bueno, obviamente todos estos elementos con diferenciales tan grandes estimulan corrupción, que mosca, no estoy hablando de corrupción de gobierno, estoy hablando de corrupción alrededor de todo el sistema. Porque si tú estás vendiendo una cosa a 6.30, que alguien puede vender a más de 100 bolívares por dólar, bueno, los estímulos para que aparezcan creativos en ese proceso son gigantes de todos lados. Ahora, eso, primera ruta, impacta eficiencia e impacta corrupción. Pero hay una segunda ruta. Y la segunda ruta es la ruta de quién vende esos dólares. El dueño, el que produce en Venezuela esos dólares, que es distinto a Colombia o es distinto a Perú, es PDVSA. En Venezuela, el gran productor de dólares a través del petróleo es PDVSA. Cuando PDVSA tiene que vender esos dólares, ¿a qué precio lo vende? La mayoría, 80%, a 6.30. Bueno, cuando él recibe bolívares a 6.30, no tiene bolívares suficientes para pagar a los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque los trabajadores crecen a ritmos de inflaciones superiores al 60%, porque los proveedores crecen a ritmos superiores al 60%, y ese crecimiento tú no lo estás viendo reflejado en el precio del producto que tú vendes, que son dólares. Entonces, cuando tú vas a pagar, no te alcanza. Y cuando no te alcanza, ¿qué tiene que ocurrir? ¿O qué ocurre? Lo que ocurre es que el Banco Central de Venezuela hace financiamiento monetario a ese hueco fiscal en PDVSA. Es decir, en términos cotidianos, para cualquiera que no sea un experto, el Banco Central emite dinero y le entrega ese dinero a PDVSA para que pague sus proveedores o para que pague los trabajadores. Cuando emite dinero sin que atrás haya bienes y servicios, eso genera una demanda que no se puede cubrir y eso genera inflación y desabastecimiento. El presidente Maduro llama eso la guerra económica. Yo lo llamo un modelo de control cambiario no ajustado que tiene que cambiar. Presidente, vamos a hacer una pausa. Y al regresar, ¿qué hacer? Claro que sí.